Y regresa el viceconsejero de Comunicación y Relación con los Medios a los estudios Antonio Uche, Jonathan Domínguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y he de decir que además ha regresado en un día que para nosotras es, bueno, especial, durito también, hay que reconocerlo. Un día que conmemora pues, los 2 años del fallecimiento de nuestro padre y fundador de PSL Radio, Antonio Uche. Así que yo digo, Jonathan, que las cosas pasan por algo. Hoy estás aquí y hay que celebrar que seguimos vivos, ¿verdad? Y que la radio es un medio de comunicación maravilloso que continúa su legado. Bueno, al fin y al cabo, las personas no mueren, no desaparecen para siempre si su legado, su historia o el sentimiento que generó se mantiene vivo, y en este caso, pues que PSL continúe funcionando, que además que siga funcionando de la manera que lo está haciendo muy bien, con muy buena programación, un trabajo excelente que están haciendo sus herederas, pues eso hace que Antonio siga vivo en espíritu, en pensamiento, en el corazón de todos los que le conocieron, y sobre todo con la radio, que era su vida, su sueño. Sin duda, yo sí considero que estamos haciendo una muy buena labor, y me gusta también que el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias lo vea y también lo reconozca, y yo sé que Antonio, donde esté, se siente muy orgulloso de sus hijas, así que eso es para mí, sin duda, mi mayor deseo, que mi padre, donde esté, pues diga, jolín, mis hijas siguen adelante, además con una labor bonita que es informar, ¿verdad? Porque al final es lo que tenemos que hacer los medios, dar visibilidad a las cosas importantes que suceden y también a las cosas buenas, porque aquí en PSL es verdad que nos ceñimos mucho a las buenas noticias, Jonathan. La radio es el canal, el medio de comunicación de la palabra. Los humanos sin la palabra seríamos otro tipo de animales, pero no tendríamos esa capacidad que nos caracteriza, que es de cómo nos comunicamos con el lenguaje, que nos permite tener relaciones humanas prósperas. La empatía, la comunicación, etcétera, pues al final es la propia palabra, y que la radio sea ese elemento pues es algo bastante positivo, y tenemos que apoyarla a la radio. Y mira, y no es un halago como viceconsejero reconocer el buen trabajo que hacen. Si algo he descubierto como viceconsejero de comunicación, yo venía de La Laguna, de Tenerife, varios años de concejal en mi municipio, y venir al gobierno de Canarias y conocer la realidad de todo el archipiélago a través de los propios medios de comunicación me ha permitido poder conocerles en persona, ver el trabajo que hacen en cada uno de los territorios donde están, de las islas, ver los niveles de medios de comunicación que hay y el trabajo que hacen. Así que con conocimiento de causa les puedo felicitar por el trabajo que hacen. Bueno, y después estas florecitas que nos hemos echado, ¿verdad? Que además el día lo merece. Vamos a hablar un poquito, ya lo contamos la anterior vez, visitar los medios de comunicación, somos muchos en Canarias, ¿verdad, Jonathan? Ver un poquito cómo están, cómo les está yendo, cómo están también pues esas informaciones. Me imagino que es muy importante para usted. Sí, bueno, una de las cosas que ha surgido de todas estas visitas que se han hecho, pues es que desde el gobierno, desde que iniciamos este año, pues estemos con lo que se denomina el mapa de medios de Canarias. Vamos a ser la primera comunidad autónoma de España en tener un registro oficial de medios de comunicación, reconocer el trabajo que realizan los medios de comunicación frente a otros elementos de comunicación que existen, que no están acreditados, que no pueden garantizar la veracidad de las informaciones que hacen, que comunican. Bueno, pues tener un mapa de medios y ser la primera comunidad autónoma pues va a ser uno de los éxitos de esta legislatura. Y se ha hecho gracias al trabajo no de la propia viceconsejería, sino del trabajo que realizan los propios medios de comunicación, de reivindicar lo que son, ya no solo los grandes, que son los que siempre han sido visibles y reconocidos, sino los medianos y los pequeños, que estaban en una situación casi que de desamparo, y este gobierno ha tomado la decisión de incluirlos a todos
en ese mapa de medios. ¿Con qué criterios se van a incluir esos medios? Pues el criterio va a ser el reconocimiento público de la labor que realizan según los servicios que prestan. Es decir... años también de... No, vamos a ver, no va a tener nada que ver con que lleves más años o menos años, sino cuáles son los servicios que prestas y en las condiciones en las que prestas ese servicio. Por ejemplo, los medios de comunicación convencionales son principalmente empresas, al fin y al cabo, unas empresas que cumplen una serie de requisitos que ya estaban estipulados en la Ley de Comunicación a nivel estatal y que ya tienen un estatus, ya tienen una consideración oficial como medios de comunicación. Nosotros dentro del mapa de medios vamos a clasificar 3 categorías. Por un lado, los medios de comunicación convencionales, por otro lado, los canales de comunicación y por otro lado, las herramientas de comunicación. En los medios de comunicación se incluirán los convencionales y todos aquellos que reúnan los requisitos de un medio de comunicación convencional, que es ser una persona jurídica, es decir, ser una empresa, tener una redacción, tener personas que redacten y que generen esas informaciones para poder ser un medio de comunicación, tener personas asalariadas, es decir, que seas una empresa que funcione y que tengas una serie de herramientas como una televisión local o una radio o una revista o un medio convencional que se publique y que tenga una cabecera reconocida por la sociedad. Eso es un medio de comunicación. Esto lo que busca también es protegernos, me imagino, ¿no? Y cuidarnos de todas esas personas o esos pseudomedios que también pues hacen daño, ¿no? A los medios que estamos presentes. Las herramientas con las que contamos en la comunidad autónoma son limitadas. Es decir, nosotros no podemos impedir que exista una persona que tenga un perfil en unas redes sociales, que tenga una influencia sobre la sociedad y que emite información constantemente aunque no la haya contrastado. Nosotros no podemos controlar eso porque eso, al fin y al cabo, las personas afectadas o ofendidas son las que tendrán que emprender a través de lo civil cualquier tipo de denuncia o reclamación a esos canales o esas herramientas que están informando de manera sesgada. Pero está claro que ahí el gobierno no daría sus campañas, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos desde el gobierno es que hacemos un mapa de medios donde reconocemos aquellos herramientas, medios de comunicación o canales de comunicaciones que cumplen con los requisitos mínimos exigidos de transparencia, identificar, saber qué persona física o jurídica es la propietaria de ese canal o de esa información, para si existe algún tipo de información que no ha sido contrastada, que es una información falsa, ofensiva o que va contra el honor de otras personas o entidades, que sepan quién es el responsable y que puedan emprender las acciones de reclamación o legales que correspondan para poder resarcir su honor, ¿no? En un anónimo, en un perfil opaco, es imposible poderte defender ante ese tipo de informaciones. Y ya no estamos hablando de informaciones contra el gobierno, porque claro, a nivel estatal, la campaña contra los bulos que ha emprendido el gobierno de Pedro Sánchez, pues se ha enfocado no para defender a la ciudadanía, sino para defender al gobierno. Nosotros no estamos haciendo un mapa de medios para proteger al gobierno, estamos haciendo un mapa de medios para proteger el libre ejercicio de la libertad de expresión y a los ciudadanos, porque son los ciudadanos principalmente quienes van a tener esa herramienta a su disposición para defenderse, para ponerse en contacto con los medios de comunicación y para que sepan que los medios de comunicación no dejan de ser otra cosa que herramientas que existen en una democracia para poder ejercer la libertad de expresión, la comunicación de hechos, sucesos, acontecimientos o opiniones, y que están ahí a disposición de la ciudadanía, y que exista ese registro significa que un ciudadano va a decir Radio PCL, bueno, pues quiero contactar con ellos, pues entonces voy a entrar al mapa de medios, es un medio reconocido y ahí va a estar los datos de quién es el director o directora, quién lleva contenidos, qué herramientas tiene una revista, tiene una radio, tiene una red social, tiene un podcast, cuáles son los enlaces para poder acceder y el teléfono de contacto, correo electrónico para poner en contacto con ese medio. Vamos, como un directorio de medios de comunicación, ¿verdad? Es una herramienta al servicio y además reconocida. ¿Qué significa reconocida? Pues como cuando verificas las cuentas en redes sociales, que tiene ese puntito azul, significa que esa cuenta social, la persona que está detrás está plenamente identificada por la empresa que lleva esa red social. Pues en este caso
será como un distintivo de verificación de los propios medios de comunicación que tendrá unas consecuencias jurídicas. Y la consecuencia jurídica irá en primer lugar, a partir del día 1 de enero del 2026, si no estás dentro del mapa de medios, la administración autonómica, es decir, el gobierno de Canarias, no podrá contratar ningún tipo de publicidad con un medio de comunicación que no esté dentro del mapa de medios. Segunda trascendencia que va a tener, si no estás en el mapa de medios como medio de comunicación o como herramienta de comunicación, que ahora te explico también lo que es una herramienta de comunicación, no podrás estar acreditado para asistir a ruedas de prensa oficiales. Para poder ir a una rueda de prensa tienes que estar acreditado en el mapa de medios, o si eres herramienta, si eres un periodista freelance que va por libre, pues como periodista freelance también tendrás que incluirte en el mapa de medios, porque soy una herramienta de comunicación, soy un freelance, se supone que soy autónomo, por lo tanto me puedo registrar dentro de ese mapa de medios como una herramienta de comunicación y eso te permitirá tener la acreditación para poder acceder a esas ruedas de prensa. En este caso, en Canarias, será de aplicación desde el 1 de enero del 26 hasta el 27 solo en la comunidad autónoma, pero a partir del 1 de enero del 27 lo que se está programando es que sea de aplicación en todas las administraciones locales de la comunidad autónoma. Por lo tanto, a partir del 1 de enero del 27, ni los cabildos ni los ayuntamientos podrían contratar con ningún medio de comunicación que no esté acreditado en el mapa de medios de Canarias. Bueno, Jonathan, ha nombrado a Pedro Sánchez, ha nombrado medios de comunicación, ha nombrado libertad de expresión. Se ha hablado mucho, ¿verdad?, de que muchos medios, sobre todo nacionales, pues han sentido que el gobierno de Pedro Sánchez los está, bueno, pues coaccionando, vetando a la hora de informaciones, campañas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, yo opino que nosotros como Gobierno de Canarias intentamos en toda nuestra política de comunicación ser lo más transparentes posible. La transparencia es necesaria. Nosotros no vetamos a ningún medio de comunicación en nuestras ruedas de prensa. Respondemos a todas las preguntas de todos los medios de comunicación a través de los cauces establecidos. Incluso si te pescan en un acto y te ponen una alcachofa, pues responde sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no tenemos problemas a la hora de responder a los medios de comunicación? Porque no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que temer. Quien va contra un medio, va contra una información, pues a lo mejor es que esa información le afecta de alguna manera. Yo creo que cada ciudadano en España, seas político, seas cargo público o seas ciudadano, tiene libertad a que cuando se ve atentado contra su honor con cualquier tipo de información, ya el Código Civil refleja los derechos que tenemos y por dónde tenemos que encauzarlo. Tenemos que denunciar por lo civil a esa persona que me está ofendiendo, sea periodista, sea medio, sea quien sea. Y no debemos de utilizar las administraciones públicas, nosotros el Gobierno de Canarias, o en el caso del Estado, la maquinaria del Estado, para ir contra la libertad de expresión. Es mi opinión, y mi opinión muy personal. Nosotros tenemos una política que es la oficial y la opinión oficial que puedo decir como Gobierno de Canarias es que nuestra política es la transparencia absoluta y trabajar en esa línea. El Gobierno del Estado tiene otra, yo la respeto, discrepo en muchas de las formas en las que el Estado comunica o en las que el Estado hace sus repartos de publicidad, porque ellos entienden la publicidad más que como lo que es la publicidad institucional. No es otra cosa que mensajes institucionales que la administración necesita que lleguen a la ciudadanía y por ello vamos al mercado libre de la publicidad y en el mercado libre de la publicidad hay unos espacios donde podemos llegar a la ciudadanía a través de esos canales, que pueden ser vallas, pueden ser televisión, redes sociales o medios de comunicación. Y no lo vemos como lo ven ellos, como una vía de financiación de los medios de comunicación. Y por afinidad, ¿no? Porque parece que si no eres afín a lo que está sucediendo, lo que estamos diciendo, pues ya no se cuenta contigo. Cuando partimos de la premisa, desde el propio Estado, desde el propio gobierno, voy a intentar corregir, rebobino, no el Estado, desde el gobierno, porque una cosa es el Estado, que el Estado somos todos, y otra cosa es el gobierno, que es el Ejecutivo, que son las personas que conforman el equipo que ha decretado el presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez.
Una cosa es el Estado, otra es el gobierno, y que el gobierno ya diga que hay administraciones que están financiando los medios de comunicación a través de la publicidad, está dando a entender que la publicidad institucional es un mecanismo de financiación de los medios de comunicación, y no lo es. O sea, si partimos de esa idea, ya estás poniéndole un apellido erróneo a un concepto de contrato que existe en la administración y que es totalmente legal, que es la contratación de espacios publicitarios de los medios de comunicación para poder transmitir los mensajes de interés a la ciudadanía que necesitamos transmitir las administraciones públicas. En este caso, Gobierno de Canarias, nosotros contratamos espacios en los medios para poder transmitir los mensajes del gobierno, de los acuerdos que son beneficiosos para la ciudadanía o mensajes de interés institucional que necesitamos que lleguen a los ciudadanos. Pueden ser las medidas que tienen que ver con las políticas de desarrollo sostenible, la concienciación en materia medioambiental, la concienciación en las campañas de vacunación, medidas que tengan que ver con el ahorro de agua, con campañas que puedan haber de ayudas a los autónomos, de cualquier tipo de iniciativa en becas. Bueno, pues nosotros tenemos que comunicar a la ciudadanía y no dejarnos exclusivamente a entender o pretender que los ciudadanos se tengan que enterar de las cosas que les benefician a través del BOP, ¿no? o del BOC, ¿no? El Boletín Oficial de Canarias. No, que los ciudadanos se tienen que enterar porque se publica ahí. Los ciudadanos no acceden al BOC, no acceden al BOP. Vamos a ser realistas. Y si hay una campaña importante de una acción de gobierno, como puede ser la cuota cero para los autónomos, que es una iniciativa de Canarias, o los beneficios que pueden haber para poder emprender, o las campañas de becas, o las campañas de vacunación gratuita de la propia salud pública en Canarias, tenemos que hacérsela llegar a la ciudadanía de alguna manera. Y la única manera que tenemos es a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación no dejan de ser actividades económicas. Y esas actividades económicas contratan espacios publicitarios. Pues yo tengo que contratarlos también. Contrato según el mercado. El gobierno de España, por lo que ha dicho, sí, lo entiende de otra manera y entiende que yo financio los medios de comunicación y que como financio los medios de comunicación, la contrapartida es que hablen bien del gobierno. No. Los medios de comunicación no tienen la obligación de hablar bien del gobierno ni mal. Tienen la obligación de informar sobre las acciones del gobierno. Y si las acciones del gobierno se consideran en la opinión pública que son negativas, los medios de comunicación tendrán que informar de esa negatividad, de esas acciones que tiene el gobierno. Y lo que tiene que hacer el gobierno, si es un gobierno serio y transparente, cuando nosotros en Canarias detectamos una información en los medios de comunicación y consideramos que esa información es negativa, primero comprobamos si es cierta o no es cierta. Y si comprobamos que es cierta, que una acción de gobierno tiene una repercusión negativa, no vamos a decirle al medio que no informe, vamos a intentar corregir esa acción que se ha considerado negativa, porque la virtud de tener derecho a equivocarte está la virtud de saber corregir y de saber enderezar el rumbo de cualquier acción. Y sin los medios de comunicación, muchas veces no nos damos cuenta de algunas medidas que se toman que son erróneas. La comunicación es muy importante. Es como, Jonathan, la comunicación en la pareja, ¿verdad? Si no hay comunicación, bueno, esto no fluye. Aquí pasa lo mismo, pero la comunicación relacionada con la confianza, en este caso con los ciudadanos, ¿verdad? Que claro. Hay que tener pues, esa buena comunicación para que llegue y también los ciudadanos puedan confiar en la labor del gobierno. Mira, me preguntaste por Pedro Sánchez. Yo te puedo dar mis opiniones personales por Pedro Sánchez, pero vamos, yo creo que estamos... Hablaremos ahora de corrupción y de Pedro Sánchez y de toda la noticia que ha saltado en el día de ayer. Como dijo un expresidente en una comparecencia en el Congreso, te podría dar mi opinión, pero no creo que vaya a generar buen rollo. Por si te doy mi opinión personal sobre el presidente Sánchez. Entonces me imagino que lo sucedido ayer te habrá puesto los pelos de punta, ¿no? A nosotros como gobierno, respeto institucional, siempre creemos en la presunción de inocencia, pero los indicios y la propia afirmación del presidente reconociendo que su secretario de organización le había defraudado, que le había ocultado informaciones, pues el propio presidente del gobierno está reconociendo que lo que ha investigado la UCO es cierto. Oye, pues con todo lo que sucede... Si el propio presidente reconoce en su intervención que es cierto, pues es para preocuparnos. ¿Por qué es para preocuparnos? Porque este mismo presidente lleva meses
años acusando a todos los que hablaban de los indicios de lo que ahora ha dicho la UCO de generadores del fango. Y todos los que opinábamos que podía tener alguna certeza esas informaciones eran la fachosfera, eran la ultraderecha, eran los malos de la sociedad, los que estaban en contra de la democracia, ¿no? Y la democracia eran ellos, ¿no? Es normal que los ciudadanos, al final es muy complicado, y usted se puede incluir porque es ciudadano, ¿verdad? Estemos un poco cansados y enfadados con esta situación, con sentir que nuestro dinero, nuestros impuestos al final van para el beneficio de unos pocos, ¿no? O una cuantía importante, ¿no? De nuestros impuestos. Es totalmente vergonzante. Es decir, para los que hemos estado en etapas de nuestra vida ejerciendo una labor en la política, en los cargos públicos, esto es injusto que suceda porque hay mucha gente en las administraciones públicas que se desviven por solucionar problemas a los ciudadanos y entender perfectamente qué es ser político, qué es formar parte de un legislativo o de un ejecutivo o de una administración local o de un cabildo y desvivirte por resolver los problemas de los ciudadanos, y que después hayan otras personas que entran en la política y lo primero que hacen nada más entrar es empezar a buscar la manera de enriquecerse personalmente con dinero de los ciudadanos en un país como el nuestro, donde el nivel de fiscalidad y de presión fiscal es abusivo, es exagerado. Hay una presión fiscal que ya roza el 50% del rendimiento de los trabajadores si sumamos IRPF más impuestos indirectos, más impuestos directos, más la seguridad social. Al final todos los ciudadanos están trabajando y el 50% de lo que ganan con su sacrificio los ciudadanos lo recauda el Estado, supuestamente para el estado del bienestar. Y cuando hablamos del estado del bienestar, pues todos los ciudadanos entienden que es la sanidad, la educación, el mantenimiento de carreteras, y después vemos que la sanidad, la educación y el mantenimiento de carreteras pues suele estar en torno al 15% del total del gasto público, y que el resto del gasto público no va precisamente a ese estado del bienestar, y que sigue creciendo y que siguen surgiendo casos de corrupción tan vergonzante como lo que estamos viendo en estos días. Que además en Canarias pues tenemos algunas ramificaciones de toda esta gente, como pueden ser los casos mascarillas, que están pendientes de resolver, que aprovecharon en un momento en el que estábamos todos los ciudadanos encerrados en nuestras casas, donde los autónomos no podían levantar las persianas para poder trabajar y ganarse la vida, donde había muchísimos ciudadanos que no podían ni siquiera salir a la calle, donde los gimnasios no podían abrir porque se consideraba que aquello podía ser el final de los tiempos, donde incluso hasta había un montón de restricciones para poder ir a los médicos cuando estábamos en una situación de pandemia, y estos señores y señoras estaban en la oscuridad del poder, medrando para sacarle el dinero a los ciudadanos. ¿Qué robar. podemos hacer los ciudadanos, Jonathan, ante todo lo que estamos viendo, ¿no? Todo lo que estamos observando? ¿Salir a la calle? Los ciudadanos tienen que expresar en una democracia como la nuestra su opinión libremente. Los medios de comunicación tienen que ser el eco del sentir de los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen en democracia diferentes vías de participación. Vías de participación electoral, cuando son las elecciones, cada 4 años, o también de participación ciudadana activa a través de PNL o de peticiones de firma o de movimiento en la calle. En España existe la libertad para poderte manifestar. Sin embargo, también es cierto que dependiendo del color que sean los gobiernos, pues hay más movilización o menos movilización. Porque desgraciadamente en nuestra democracia hay determinados colores que son los que han sabido coger el pulso o han sabido organizar manifestaciones, y cuando gobiernan los de su color, aunque lo estén haciendo peor que los del otro color, pues no se movilizan, no salen con las pancartas o en algunos casos a hacer actos vandálicos en la calle, ¿no? Por suerte, en este momento no hay actos vandálicos en la calle, pese a que están sucediendo cosas infinitamente peores que con gobiernos de otros colores. Yo creo, y es una opinión muy personal, porque el color del que está gobernando es muy similar al de algunos de los grupitos que suelen salir de manera violenta a las calles a manifestarse en momentos determinados de la historia. Y no lo digo yo,
está la hemeroteca y está la propia historia de este país para poderlo ver. Yo que puedo esperar, una cosa es lo que yo pueda esperar, lo que me gustaría que sucediera, y otra cosa es lo que creo que puede suceder. Lo que me gustaría que sucediera es que España demostrara su madurez política y en los próximos años pues ayudaran a cambiar el rumbo de este país y que se adesentara la política y que pudiéramos volver a tener una democracia plena donde los servicios públicos esenciales estuvieran garantizados, donde la presión fiscal fuera adecuada para que pudiera existir riqueza generalizada, volviéramos a tener una clase media fuerte en este país, que la estamos perdiendo, sí. y pudiéramos ser otra vez un país próspero, pero de verdad. Y para eso son los ciudadanos los que tienen que tomar la decisión. Y en los medios de comunicación, usted como viceconsejero de medios, en los medios se habla de corrupción, ya hemos tocado un poquito ese tema que nos daría para muchos programas, se habla de vivienda, se habla de inmigración, porque en Canarias tenemos un problema muy, muy serio con la inmigración, Jonathan, y con la vivienda. Nosotros, una de las prioridades de este gobierno son las políticas de vivienda. Y muchas viviendas que además se están destinando para los inmigrantes también. Bueno, eso no es tan cierto, pero bueno, pero hay un bulo. Aquí, cerquita aquí, sí. Entrando al Caracol, había una vivienda vacacional y de repente pues se ve que al propietario, lícitamente, tiene todo su derecho, le habrán ofrecido mucho dinero, porque una vivienda vacacional se gana mucho dinero, por acoger a jóvenes inmigrantes, y lo tenemos aquí, saliendo del Caracol. No, que evidentemente... Tiene que ser que alguna asociación u ONG que está dentro de lo que son los convenios formalizados legalmente de atención a personas migrantes, a través de los fondos que vienen, que están ya destinados presupuestariamente para ello, esa ONG habrá alquilado esa casa y la habrá convertido en un centro de acogida. Pero no es que el gobierno directamente alquile casa para los migrantes. El gobierno tiene la obligación legal, porque así está estipulado a nivel estatal, de tener una serie de políticas sociales con las personas que están en situación de vulnerabilidad, tanto las locales como las extranjeras que están en el territorio nacional. Y dentro de esas políticas pues están determinadas obligaciones que se van cumpliendo de esa manera. Pero hablando de vivienda, esas situaciones suelen ser bastante anecdóticas, pero son muy llamativas, y entonces al final pueden ocasionar que se distorsione el mensaje real de qué se está haciendo en política de vivienda. Mire, lo que hemos vivido en los últimos años en materia de vivienda... Hace poquito además veíamos a don Pablo Rodríguez entregando llaves. Sí. Eso es lo que queremos ver, ¿verdad, Jonathan? Que se hacen muchas... Es verdad que yo cuando escuchaba, ¿no?, ya un precio simbólico, 450 euros, decía... ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, la vivienda social, que antes eran 150, 200 euros, y ahora...? No, pero estamos hablando de dos tipos de vivienda, claro. Es que el problema es que en estos últimos años nos hemos olvidado de lo que eran las políticas de vivienda activas que hacía el gobierno de Canarias. En los años 90, las competencias en materia de viviendas pasaron del Instituto de Vivienda, que era una institución nacional, al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias constituye una serie de herramientas propias, como puede ser la empresa Visocan, la empresa Gesturos, Gesplan, para empezar a promover la construcción de vivienda pública. Y empezaron el primer Plan Canario de Vivienda, segundo Plan Canario de Vivienda, tercer, cuarto y quinto, y creo que estamos en el sexto ya, que fueron unos planes específicos donde existían 3 o 4 regímenes distintos de tipología de vivienda social, donde estaba, por un lado, la vivienda social en régimen de alquiler, o vivienda en régimen de alquiler social, que es una vivienda que siempre será pública, que están destinadas a personas vulnerables que no llegan al mínimo estipulado para poder acceder al mercado libre de vivienda y que tampoco tienen recursos para poder acceder a ningún otro recurso habitacional. Esas personas tienen derecho a estar en la lista de viviendas en régimen de alquiler social, que son esas que tienen un precio estandarizado, que es el alquiler rentable, pero el gobierno, a través de los fondos de ayuda al alquiler, subvenciona un porcentaje importante del alquiler de esa vivienda.
Y por eso hay personas, familias vulnerables, que a lo mejor están en una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler social y a lo mejor pagan 50 euros al mes de alquiler. Esas son esas viviendas protegidas que están en régimen de alquiler social. Que nunca serán propiedad de Esas la persona. nunca serán propiedad de esa persona, son viviendas que son propiedad de la empresa pública, de la herramienta Que es pública del realmente gobierno. como debería de ser, porque yo tampoco entiendo que una familia puede estar pasando una etapa, una época muy mala y necesitar una vivienda social, pero a lo mejor esa época acaba y puede optar a otra vivienda y esa vivienda debería de pasar a otra persona, no quedarse en propiedad, que es algo que ha sucedido a lo largo de todos estos años. Es que de las VPO hay dos regímenes que nunca pasan a propiedad, que son las en régimen de alquiler social, que son estas, que tienen una subvención protegida, y luego las de régimen de alquiler asequible, que son las que se están haciendo ahora en gran medida, porque hay muchas personas que trabajan y sobrepasan... Y que no pueden pagar 900 euros un alquiler. Son personas que al trabajar, a tener unas nóminas, sobrepasan la cantidad máxima que puedes tener para entrar en las de vivienda de alquiler social en régimen protegido y subvencionado, y tampoco pueden acceder al mercado libre porque el mercado libre está disparatado por la falta de oferta. Entonces están unas que son con un alquiler que se llama alquiler asequible, que está en torno a los 400, 500 euros dependiendo de la vivienda, que se están empezando a construir, se han construido ya y ya se están empezando a entregar, y son unas viviendas que no pasan a propiedad, pero que permiten a las familias poder acceder a una vivienda de entre 400 y 500 euros mensuales de alquiler, que lo puedes asumir si en la casa están trabajando dos personas sin ningún tipo de problema en este momento, sobre todo viendo lo que está en el mercado libre. Sí, totalmente. Y después están los dos otros regímenes que son los de venta. Es decir, hay vivienda de promoción pública que se construye para venderla a familias que quieren acceder a una vivienda protegida con una subvención a un precio bloqueado, donde tú haces una hipoteca, que esa hipoteca incluso puede tener unas condiciones especiales, como puede ser la hipoteca joven, que se están empezando ahora a construir viviendas de esas también con los nuevos planes de vivienda, o régimen privado. El régimen privado de viviendas de protección oficial es un régimen donde el gobierno pone el suelo y los promotores privados construyen el edificio, y como el gobierno ha puesto el suelo, pues esas viviendas tienen un precio inferior al del mercado, tienen unas hipotecas especiales para poder acceder a ese tipo de vivienda y permiten a personas jóvenes o no tan jóvenes que quieren acceder a una vivienda en propiedad, poder acceder a una vivienda tuya con unas condiciones especiales. ¿Por qué no se habían hecho viviendas? ¿Por qué se hicieron muchas viviendas de estas características en los años 90 y en los años 2000, y a partir de los 2010 se dejan de construir esas viviendas? Hay gente que dice que en los últimos 15 años no se han construido viviendas. No es cierto. Se han construido, pero se han construido infinitamente menos viviendas que las 2 décadas anteriores. Porque hay que recordarle a la gente que hubo una crisis económica que bloqueó al sistema financiero, al no existir flujo de financiación para cualquier tipo de obra de cualquier tipo. Los constructores no tienen dinero para poder construir vivienda de protección oficial en régimen de venta, y la administración pública tampoco. Pero es que además hay que añadirle que en el año 2012 se aprueba en España una ley que se denominaba la Ley Montoro, que era la Ley de Racionalización del Gasto Público, y que impidió a todas las administraciones públicas destinar dinero en inversiones que fueran deficitarias. ¿Qué es una inversión deficitaria según la ley? Aquella inversión que no tiene retorno. Y la vivienda pública no tiene retorno. Es una vivienda que se invierte, el Estado construye una vivienda, la comunidad autónoma construye una vivienda, pero ese dinero no se va a poder recuperar. Y hubo una limitación de inversiones en esa materia hasta el año 2017-2018 aproximadamente. Con lo cual fueron años en donde no se pudo promover ni se pudo invertir en ese tipo de infraestructura. ¿Qué es lo que hizo la Comunidad Autónoma de Canarias? Pues el dinero que había para vivienda, que no se podía emplear en la construcción de vivienda, se empezó a destinar a la rehabilitación de vivienda. Y toda la gente que viva en urbanizaciones, en polígonos o en vivienda social de los años 70, 60, 80, saben perfectamente que durante los últimos 15 años han surgido una serie de proyectos que en algunas zonas se llaman los ARRU, en otras los ARI, que eran proyectos con dinero público para rehabilitar esas viviendas, dotarlas de ascensores, mejorar la fachada, la accesibilidad, etcétera, etcétera. Porque el dinero se destinó ahí.
O sea, no se dejó de gastar dinero en vivienda, sino que se redirigió a esas políticas porque con la ley de racionalización del gasto público no se podía construir vivienda. A partir del 17-18 desaparecen esas limitaciones y el anterior gobierno del actual presidente Fernando Clavijo puso en marcha un plan de vivienda que el gobierno siguiente, el de don Ángel Víctor Torres, no ejecutó, lo paralizó, empezó a darle vueltas, quería cambiarla, quiero ponerle el tono, el toque ideológico, y entre una cosita y la otra... Esto pasa mucho, va ¿verdad? cambiando, van pasando el tiempo, llegó el final de legislatura y no ejecutaron prácticamente ninguna vivienda pública. Y al final lo sufren los ciudadanos que por temas partidistas pues, no se hagan las cosas que realmente necesitaban. En política se ha naturalizado, ¿vale?, que los políticos jueguen al cortoplacismo político. Llegan políticos a las administraciones, dicen yo voy a estar 4 años, lo que no pueda rentabilizar en estos 4 años, pues no me voy a centrar en ello, y las políticas estructurales que hay que hacer, si eres un gobierno serio, un gobierno responsable que piensas en tu tierra, no las han hecho. De hecho, en el anterior mandato no se hicieron ningún tipo de reestructuración, ninguna política estructural de mejora de la economía de Canarias, de mejora de la situación de la vivienda, de mejora de la productividad, de mejora de cualquier tipo de sistema. Se dedicaron al cortoplacismo, todo aquello que fuera rentable de aquí a las elecciones, pues me meto en ello. Y lo que no es así, no lo hago. Nosotros hemos cambiado el chip. Con independencia de que esto pueda suponer que en el 2027 no tengamos muchas cosas que vender electoralmente hablando, sino porque son políticas más a largo plazo, pero que son necesarias para mejorar la comunidad, aún sabiendo que corríamos ese riesgo, decidimos que, por ejemplo, en materia de vivienda, teníamos que empezar a hacer políticas estructurales de cambio de los sistemas para poder permitir que se empiece a construir de nuevo vivienda en Canarias de una manera masiva. Y para ello, la administración pública sola no podía hacerlo. Necesariamente necesitábamos del sector privado, porque tiene que haber otra vez construcción de vivienda privada que meta stock inmobiliario en el mercado y, atendiendo a la ley de oferta y demanda, a mayor oferta, la demanda se equilibra y bajan los precios. Es la única receta que existe en nuestra sociedad para poder bajar los precios, que es meter en el mercado stock, más vivienda. Desde que metas más vivienda en alquiler, como va a haber más oferta, pues los precios se van a regular solos y van a bajar los precios. Si vendemos más vivienda en el mercado, pues los precios se van a regular solos, van a bajar los precios y la gente va a poder tener capacidad y oferta para poder acceder a una vivienda. Y las familias vulnerables, en situación de vulnerabilidad, que ni siquiera pueden tener la oportunidad de llegar a eso, son las que tiene que atender el gobierno con la oferta de vivienda pública. Y ahí estamos trabajando duro, sobre todo nos estamos centrando en alquiler social y en alquiler asequible. El gobierno de Canarias en principio no está construyendo viviendas para la venta, eso lo estamos fomentando en el sector privado, sino que nos estamos centrando en las viviendas públicas para alquiler social o asequible, que es la gran demanda que tenemos en este momento para garantizar, en algunos casos de manera transitoria o en algunos casos de manera puntual o definitiva, que tengan un acceso a un recurso de una vivienda pública donde puedan vivir personas que en este momento están totalmente excluidas y que de ninguna manera podemos justificar que porque estén excluidas la carga de ese problema lo tenga el privado, formalizando, dándole normalidad a la ocupación. No puede ser, no podemos permitir la ocupación. El derecho a la propiedad privada es sagrado en este país y, por lo tanto, como administración, nuestra responsabilidad es generar recursos para que esas personas no acaben ocupando una vivienda o en la calle. Jonathan, la verdad que me hubiera gustado tocar más temas, ¿no? Turismo, más en profundidad, inmigración, pero sé que se nos acaba el tiempo, así que yo le voy a pedir que cuando vuelva a visitar Gran Canaria, vuelva a visitar los estudios Antonio Uche de PSL Radio y sigamos charlando de todo esto. Bueno, cuando vuelvo a visitar Gran Canaria no, porque vengo todas las semanas a Gran Canaria, ya soy casi que de la isla. Cuando la agenda lo permita. Cuando la agenda de medios nos lo permita, vamos, que sin ningún tipo de problemas, como sabes, me gusta hablar. No lo notamos. No lo voy a negar, pero sí es verdad que
que siempre estoy a disposición con todos los medios y sobre todo para mí es un placer poder venir a los mal llamados medios pequeños o medianos porque son los que le dan esencia, humanidad al mapa de medios de Canarias y ustedes son una prueba de ello. Nos encanta estar en el mapa de medios, por supuesto, y llegamos a mucha gente también, ¿verdad? Jonathan, esto es importante para nosotras y nada, le esperamos en cualquier otro momento cuando, decimos, la agenda lo permita. Ha sido un placer charlar. El placer es mío y felicidades por la labor y saludos al cielo, porque hoy toca saludar al cielo y agradecer todo el trabajo que hizo, porque gracias a ese trabajo ustedes están hoy aquí. Totalmente, si no llega a ser por él, seguro que PSL no hubiera existido. Así que gracias, papi. Gracias, Jonathan. Hasta la próxima.